Mateo Rivera supo que el momento había llegado cuando vio levantarse la nube de polvo en el horizonte. No hacía falta ser adivino para entender lo que significaba. Durante 20 años había intentado hacer lo correcto, y durante esos mismos 20 años, el mundo se había encargado de recordarle el precio de esa decisión. A su lado, Lucas Rivera ajustaba el viejo revólver con manos tensas, repitiendo el gesto como si así pudiera espantar el miedo. El viento seco del norte de México arrastraba tierra y silencio sobre el rancho, un lugar que alguna vez fue próspero y que ahora apenas se sostenía en pie. Las cercas rotas, el granero inclinado, la pintura desgastada, todo hablaba de años de abandono, de lucha constante contra algo más grande que ellos. «Vienen», murmuró Lucas sin apartar la vista del horizonte. Mateo no respondió de inmediato. Tenía la mirada fija en esa nube que crecía poco a poco, como una tormenta inevitable. Sabía exactamente quién estaba detrás de eso. Don Esteban Vargas. El hombre que se había adueñado de casi toda la región. El mismo que compraba voluntades, destruía a quien se interponía en su camino y se hacía llamar dueño de tierras que nunca le pertenecieron. Para él, el rancho de los Rivera no era más que una molestia, la última pieza que le faltaba para controlar todo el valle. Dicen que mandará más de 20 hombres, añadió Lucas, con la voz más baja. Mateo apretó la mandíbula. No necesita tantos, pero quiere asegurarse de que no quede nada. El silencio volvió a caer entre ellos. Solo el sonido del viento y el crujir de la madera vieja rompían la calma tensa. Mateo bajó la mirada hacia el rifle que sostenía entre las manos. Era un Winchester antiguo, con la culata desgastada y el metal marcado por el tiempo. El cañón tenía una grieta leve, y el mecanismo ya no respondía como antes. No era un arma confiable, pero no era cualquier arma. Había sido de su padre. Don Alejandro Rivera. Un hombre que había regresado de la guerra con más cicatrices que palabras, pero con una idea firme en la cabeza: construir algo digno. Ese rancho no se levantó con dinero ni con favores, se levantó con sudor, con trabajo honesto y con una voluntad que parecía imposible de quebrar. Mateo pasó los dedos por la madera gastada del rifle, como si al tocarla pudiera escuchar la voz de su padre otra vez. No importa cuántas balas tengas, importa lo que estás dispuesto a defender con ellas. Cerró los ojos un segundo. Y entonces, sin querer, regresó 20 años atrás. El sol caía igual de fuerte ese día. Mateo era apenas un muchacho, y Lucas no pasaba de los 10 años. Estaban revisando las cercas cuando escucharon algo extraño, un sonido débil, entre un sollozo y un suspiro. ¿Oíste eso?, preguntó Lucas. Mateo asintió y siguió el sonido hasta el arroyo. Y allí la vieron. Una niña. No tendría más de 5 años. Estaba hundida en el lodo, con la piel ardiendo por la fiebre, la ropa rota y los ojos abiertos de terror. Apenas podía moverse. Apenas podía respirar. Mateo sintió un nudo en el estómago. No estaba sola. Las huellas alrededor contaban otra historia. Alguien había estado allí antes, alguien que no quiso ayudarla. Lucas dio un paso atrás. Es apache. En esa tierra, esa palabra era suficiente para condenar a alguien. Mateo miró a la niña. No vio una enemiga. No vio un problema. Vio a alguien que iba a morir si la dejaban ahí. Sin decir una palabra, se agachó y la levantó entre sus brazos. Vámonos. La llevaron al rancho sin pensar en las consecuencias. Cuando su padre la vio, ya estaba muy débil. Don Alejandro no preguntó de dónde venía. No preguntó qué problemas podía traer. Solo dijo una cosa: ayúdenla. Durante semanas cuidaron de ella. Día y noche. Contra la fiebre, contra el hambre, contra la muerte misma. Poco a poco, la niña empezó a recuperarse. Y cuando por fin pudo ponerse de pie, los Rivera tomaron otra decisión difícil. Buscar a su gente.
Durante días recorrieron el desierto, ignorando advertencias, ignorando miradas de desprecio. Hasta que finalmente la devolvieron a su tribu. Debería haber sido el final de la historia. Pero no lo fue. Al día siguiente, el primer golpe llegó. Un comerciante canceló un trato importante. Luego otro. Y otro más. En menos de un mes, nadie en el pueblo quiso hacer negocios con ellos. Nadie quiso acercarse. Nadie quiso siquiera mirarlos a los ojos. Los llamaron traidores. Los marcaron. Los dejaron solos. El rancho empezó a caer poco a poco. Lo que antes sostenía a varias familias, ahora apenas alcanzaba para sobrevivir. Y ese invierno fue el más duro de todos. Don Alejandro no lo soportó. Algunos dijeron que murió de enfermedad. Pero Mateo siempre supo la verdad. Murió viendo cómo todo lo que había construido se desmoronaba, por haber hecho lo correcto. El recuerdo se desvaneció como polvo en el viento. Mateo abrió los ojos. El presente volvió con todo su peso. La nube en el horizonte era más grande ahora. Más cercana. Entonces, esto es todo lo que tenemos, dijo Lucas, con voz seca. Un rifle que apenas sirve, unas cuantas balas, y este rancho. Mateo asintió lentamente. Miró la tierra bajo sus pies. La casa. El cielo. Todo lo que habían perdido. Y todo lo que aún les quedaba. Es suficiente, respondió. Lucas lo miró, sorprendido. Mateo levantó el rifle de su padre y lo sostuvo con firmeza. Porque esta es nuestra tierra. El viento sopló con más fuerza, levantando polvo entre ellos. Y por primera vez en muchos años, Mateo no sintió miedo. Sintió algo distinto. Determinación. Quizá no tenían muchas balas. Quizá no tenían aliados. Pero tenían algo que don Esteban Vargas nunca iba a entender. No estaban luchando por dinero. Estaban luchando por lo que era suyo. Y esta vez, no iban a retroceder. Los jinetes aparecieron en el límite del terreno cuando el sol comenzaba a caer. Primero fueron sombras entre el polvo, luego figuras claras, inmóviles, alineadas con una disciplina que no era común en simples forajidos. Mateo y Lucas se quedaron en el porche, con las manos cerca de sus armas, sabiendo que no eran suficientes. Eran muchos. Demasiados para ser solo un mensaje. El viento arrastró el silencio entre ambos bandos. Nadie hablaba. Nadie avanzaba. Entonces, la formación se abrió. Y una sola figura salió al frente. Era una mujer. Montaba con firmeza, como alguien que había nacido sobre un caballo. Llevaba ropa de combate adaptada al desierto, un rifle nuevo descansando junto a la silla y un cuchillo visible en el cinturón. Su postura no era agresiva, pero tampoco dejaba espacio para dudas. Se detuvo a unos metros del porche. Sus ojos se posaron en los hermanos. Los observó con una calma que no encajaba con la tensión del momento. No me recuerdan, dijo finalmente. Su español era claro. Seguro. Mateo frunció el ceño. Lucas intercambió una mirada rápida con él. No. No la reconocían. La mujer inclinó levemente la cabeza, como si ya esperara esa respuesta. Hace 20 años, encontraron a una niña en un arroyo. El aire pareció volverse más pesado. Mateo sintió como algo se movía en su interior, como una puerta que se abría de golpe en su memoria. Estaba muriendo, continuó ella. Todos dijeron que la dejaran. Que no valía la pena. Lucas dio un paso al frente, con los ojos entrecerrados. No puede ser. La mujer asintió. Sí puede. Hubo un breve silencio. Y entonces, en la mirada de Mateo, apareció el reconocimiento. Aitana, murmuró. Ella sostuvo su mirada. Ahora me llaman así. El tiempo había cambiado su rostro,
su voz, su presencia, pero no había borrado lo esencial. Era la misma niña que habían sacado del lodo. Solo que ahora, ya no era débil. Detrás de ella, decenas de guerreros apaches permanecían inmóviles, observando. No eran simples acompañantes. Eran un ejército. Lucas miró a su alrededor, tenso. ¿Por qué estás aquí? Haitiana bajó del caballo con un movimiento tranquilo. Sus botas tocaron la tierra con firmeza, como si ese lugar también le perteneciera de alguna forma. Avanzó unos pasos hacia el porche. Porque hace 20 años, me dieron algo que nadie más quiso darme. Sus ojos recorrieron el rancho, las cercas rotas, la madera desgastada. Un futuro. Mateo sintió el peso de esas palabras. Y ahora has venido a devolver el favor, dijo, con cautela. Haitiana negó lentamente. No. Hizo una pausa. He venido a hacer justicia. El viento sopló entre ellos. Don Esteban Vargas viene por este lugar, continuó ella. Mañana, al amanecer, o quizá antes. No vendrá a negociar. Vendrá a tomarlo todo. Lucas apretó el revólver. Ya lo sabemos. Haitiana lo miró. No lo saben todo. Sus ojos se endurecieron apenas. Uno de sus hombres estaba allí ese día. En el arroyo. Fue él quien intentó hundirme en el agua, quien dijo que debía morir como un animal. Mateo sintió un golpe seco en el pecho. ¿Quién? Un hombre llamado Salgado. El nombre quedó flotando en el aire. Vendrá con ellos, añadió Haitiana. Y no será la primera vez que intente destruir algo que no le pertenece. El silencio se hizo más profundo. No podemos contra todos, dijo Lucas, con honestidad. Haitiana giró ligeramente el rostro hacia sus guerreros. No tienen que hacerlo solos. Subió el primer escalón del porche. Quedó frente a Mateo. Más cerca ahora. Dime algo, dijo, con una mirada directa. Después de todo lo que perdieron, ¿valió la pena? Mateo no dudó. Ni un segundo. Sí. La respuesta fue firme. Clara. Lo haríamos otra vez. Los ojos de Haitiana brillaron con algo difícil de nombrar. No era sorpresa. No era alivio. Era respeto. Asintió lentamente. Por eso estoy aquí. El aire cambió. Ya no era solo tensión. Era decisión. Lucas soltó el aire que llevaba conteniendo. Entonces, ¿qué hacemos? Haitiana giró hacia el horizonte, donde el polvo seguía creciendo. Nos preparamos. Las horas siguientes se llenaron de movimiento. Los guerreros se dispersaron por el rancho, revisando posiciones, reforzando estructuras, observando cada rincón como si ya conocieran el terreno. Mateo y Lucas trabajaban junto a ellos, en silencio, con una energía que no sentían desde hacía años. Por primera vez, no estaban solos. Pero la calma no duró mucho. Antes de que el sol desapareciera por completo, 4 jinetes aparecieron en el camino. Esta vez no eran sombras. Eran hombres de Vargas. Se detuvieron frente a la cerca, con sonrisas confiadas. Miren nada más, dijo el que iba al frente. Pensé que ya se habrían largado. Lucas dio un paso adelante. No nos vamos. El hombre soltó una risa corta. Entonces no entienden cómo funcionan las cosas aquí. Bajó del caballo, acercándose lentamente. Tienen hasta mañana para desaparecer. No terminó la frase. Porque algo cambió. Un movimiento leve. Casi invisible. De pronto, ya no estaban solos. Desde detrás del granero, desde las sombras, desde cada rincón del rancho, comenzaron a aparecer figuras. Uno por uno. Silenciosos. Firmes. Los guerreros de Haitiana. En cuestión de segundos, los 4 jinetes quedaron rodeados.
La sonrisa del hombre desapareció. ¿Qué es esto? No, respondió Aidiana, avanzando. La pregunta es, ¿qué pensabas que ibas a encontrar? El hombre tragó saliva. Su mano dudó cerca del arma, pero no se movió. Sabía que no tenía oportunidad. Aidiana lo miró fijamente. Voy, no vamos a pelear. El alivio cruzó el rostro del hombre por un instante. Demasiado rápido. Van a trabajar. El gesto de confusión fue inmediato. ¿Qué? Van a quedarse aquí, continuó Aidiana. Durante un mes. Repararán todo lo que ayudaron a destruir. Los hombres intercambiaron miradas. ¿Y si no queremos? Aidiana dio un paso más. Su voz bajó, pero se volvió más peligrosa. Entonces todos sabrán que los hombres de Vargas no solo son abusivos, también son cobardes que no pueden pagar lo que deben. El golpe fue directo. No físico. Pero más fuerte. El orgullo. El hombre apretó la mandíbula. Sabía que negarse no era opción. Ni frente a los guerreros, ni frente a lo que significaría regresar con las manos vacías. Un mes, murmuró. Un mes, confirmó Aidiana. El trato estaba hecho. Sin disparos. Sin sangre. Pero con consecuencias. Mateo observó la escena en silencio. Y entendió algo en ese momento. Aidiana no solo había vuelto más fuerte. Había aprendido a ganar, sin necesidad de disparar. El rancho dejó de ser un hogar y se convirtió en una fortaleza. Desde el momento en que los hombres de Vargas aceptaron quedarse, Aidiana no perdió un solo minuto. Dio órdenes claras, precisas, como alguien acostumbrada a pensar en medio del peligro. Los guerreros se movían con disciplina, reforzando cercas, asegurando puertas, colocando barriles de agua en puntos estratégicos y despejando el terreno para tener mejor visibilidad. Mateo observaba todo con atención. No era solo trabajo, era estrategia. Si vienen de noche, buscarán cubrirse entre las sombras, explicó Aidiana, señalando la parte este del terreno. Por eso necesitamos verlos antes de que ellos nos vean. Lucas asintió mientras clavaba una tabla en la cerca rota. Nunca pensamos en esto así. Aidiana lo miró de reojo. Porque durante años solo han estado resistiendo, no preparándose para pelear. Las palabras no eran duras. Eran verdad. El cansancio de 20 años pesaba en cada rincón del rancho, pero ahora algo estaba cambiando. Había movimiento. Había propósito. Había lucha. A media tarde, el sonido de un caballo acercándose rompió la concentración. Todos se tensaron al instante, manos cerca de las armas. Pero no era un enemigo. Era una joven. Llegó agitada, con el rostro cubierto de polvo y la respiración entrecortada. Bajó del caballo casi sin detenerse. «Vienen», dijo. Mateo dio un paso al frente. «¿Cuántos?» La joven dudó un segundo, mirando a su alrededor, luego a Aidiana. «Más de 30. Don Esteban los reunió en el pueblo. Está diciendo que ustedes son invasores, que representan una amenaza». Lucas soltó una risa amarga. Claro que diría eso. La joven apretó las manos. Planea atacar esta noche, después del anochecer. El silencio cayó como una piedra. Aidiana asintió lentamente, como si ya lo esperara. Gracias. La joven dudó antes de girarse. Mi madre era apache, añadió en voz baja. Nadie lo sabe. Aidiana sostuvo su mirada. Yo sí. Hubo un entendimiento silencioso entre ambas. La joven se marchó tan rápido como llegó. Mateo observó cómo desaparecía en el horizonte. ¿Cuántos más como ella?, preguntó. Aidiana no respondió de inmediato. Lo suficientes, dijo al final, para saber cómo se mueve el poder, y cómo romperlo. No había arrogancia en su voz.
Solo certeza. El primer disparo llegó poco después. Seco. Lejano. Pero suficiente. Todos se detuvieron. Lucas llevó la mano al revólver. Eso no fue casualidad. Aitiana ya estaba mirando hacia la colina. Exploradores. No había terminado de decirlo cuando otro disparo resonó, esta vez más cerca. Un guerrero regresó al galope, con el brazo ensangrentado. 2 hombres, informó. Vigilaban desde la altura. Aitiana asintió. Ya empezó. Mateo sintió como el pulso se le aceleraba. No era una amenaza futura. Era ahora. Los guerreros se desplegaron sin necesidad de más órdenes. Se movían como sombras, desapareciendo entre estructuras y terreno. Hubo un intercambio breve de disparos. Tenso. Preciso. Y luego, silencio otra vez. Uno de los exploradores fue capturado. El otro no regresaría. Lo llevaron frente a Aitiana. El hombre temblaba, con la mirada perdida. Dile a Vargas lo que viste aquí, dijo ella con calma. Dile que estamos listos. Mateo frunció el ceño. ¿Lo vas a dejar ir? Aitiana lo miró. Sí. Hizo una pausa. El miedo es más útil cuando se propaga. El hombre no necesitó más. Salió corriendo en cuanto lo soltaron. Lucas exhaló lentamente. Ahora sabrá exactamente a qué se enfrenta. Exacto, respondió Aitiana. El sol comenzó a caer, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Dentro de la casa, Aitiana extendió un mapa improvisado sobre la mesa. Era simple, pero suficiente. Entrarán por aquí, dijo, señalando el lado este. Hay cobertura natural. Creerán que es su mejor opción. Mateo se inclinó sobre el mapa. ¿Y si nos rodean? Aitiana negó. No lo harán. Movió el dedo hacia otro punto. Porque no vamos a esperar dentro. El silencio volvió. Lucas levantó la mirada. ¿Entonces? Los dejamos avanzar, explicó. Que crean que tienen el control, que nos están encerrando. Sus ojos se endurecieron. Y cuando estén comprometidos, atacamos desde atrás y los costados. Mateo sintió algo cambiar dentro de él. Era arriesgado. Pero era inteligente. Convertimos la trampa en suya, murmuró. Aitiana asintió. Exacto. Hubo un momento de silencio. Luego Mateo habló. ¿Dónde aprendiste todo esto? Aitiana no respondió de inmediato. Se quedó mirando el mapa, como si viera algo más allá de él. Aprendí cuando no tenía otra opción. Levantó la mirada. Cuando era más joven, hombres como Vargas cruzaron nuestras tierras. Se llevaron a 3 muchachas. Dijeron que eran propiedad. Lucas apretó los puños. ¿Qué hiciste? Las recuperamos. Su voz era firme. Y los que sobrevivieron, entendieron que no todo se puede tomar por la fuerza. Mateo sostuvo su mirada. ¿Y desde entonces? Desde entonces, me aseguré de no volver a ser débil. El aire se volvió más pesado. No se trata solo de ustedes, continuó. Se trata de todos los que han perdido algo por culpa de hombres como Vargas. Sus palabras no eran solo estrategia. Eran propósito. Justicia contra abuso. Silencio contra poder. Mateo miró a su alrededor. El rancho. Su hermano. Los guerreros. 20 años huyendo. 20 años aguantando. Y ahora, por primera vez, estaban listos para hacer algo más. Lucas rompió el silencio. Siempre pensamos que resistir era suficiente. Mateo negó lentamente. No lo era. Miró a Aitiana. Pero esto sí. El miedo seguía ahí. Pero ya no los controlaba.
Había sido reemplazado por algo más fuerte. Orgullo. Determinación. Identidad. El sol desapareció por completo. La noche comenzó a caer sobre el rancho. Y con ella, la guerra que habían intentado evitar durante 20 años. Pero esta vez, no serían las mismas personas que antes. Esta vez, iban a pelear. La noche cayó en silencio, pero no duró mucho. El sonido de los caballos llegó primero. Lejano, constante, inevitable. Mateo estaba junto a la cerca cuando los vio aparecer. Sombras avanzando en formación, levantando polvo bajo la luz tenue de la luna. No eran 4. No eran 10. Eran más de 30. Y en el centro, don Esteban Vargas. Montaba erguido, seguro, como un hombre que nunca había dudado de su poder. Su figura destacaba entre los demás, no por su fuerza, sino por la certeza con la que creía que todo le pertenecía. Levantó la mano. Sus hombres se detuvieron fuera del alcance. Mateo Rivera, su voz cruzó el aire con facilidad. He venido a darte una última oportunidad. El silencio se tensó. Mateo no se movió. Vete ahora, y esto termina aquí. Lucas se colocó a su lado. Esta es nuestra tierra. Vargas negó lentamente, con una sonrisa fría. No, ya no lo es. Bajó la mano. Y sus hombres comenzaron a avanzar. Lento. Seguro. Confiado. Y entonces, todo cambió. El primer caballo cayó. Una trampa oculta bajo la tierra se dio y lo derribó al instante. Otro más tropezó. La formación se rompió en segundos. El orden desapareció. Confusión. Gritos. Y en ese preciso momento, comenzaron a aparecer. Desde detrás del granero. Desde las sombras. Desde cada rincón del rancho. Los guerreros de Eliana. No atacaban aún. Solo estaban ahí. Mostrando número. Mostrando control. Mostrando que no estaban solos. El avance se detuvo. Vargas entrecerró los ojos. Así que la niña volvió, con refuerzos. Su tono no era de miedo. Era de cálculo. No cambia nada, añadió. Siguen siendo menos. ¿Estás seguro? La voz llegó desde su espalda. Vargas giró. Y la vio. Haitiana. De pie, firme, con otro grupo de guerreros bloqueando la única salida. Por primera vez, la ventaja no era suya. El silencio cayó otra vez. Más pesado. Más real. Haitiana avanzó lentamente hasta quedar en el espacio entre ambos grupos. Esto termina hoy, dijo. Vargas soltó una risa seca. ¿De verdad crees que puedes detenerme? No, respondió ella con calma. Creo que tú mismo te detuviste hace mucho. Sacó un documento doblado. Este rancho no es tuyo. El gesto de Vargas se endureció. Lo es. Entonces demuéstralo. Haitiana levantó el papel. Aquí están las escrituras originales. Registradas hace décadas. A nombre de la familia Rivera. Un murmullo recorrió a los hombres de Vargas. Y no solo eso, continuó ella. También hay declaraciones. Testimonios. Nombres. Su voz no se elevó. Pero cada palabra golpeaba. Personas a las que les quitaste sus tierras. A las que amenazaste. A las que obligaste a irse. Los ojos de algunos jinetes comenzaron a cambiar. Duda. Incomodidad. Todo esto ya fue enviado a las autoridades, añadió. Hace semanas. El rostro de Vargas perdió parte de su seguridad. ¿Estás mintiendo? No. El silencio lo confirmó. Uno de los hombres, mayor,
con la barba marcada por el tiempo, bajó su arma lentamente. «Esto no fue lo que nos dijiste», murmuró. Otro lo imitó. Y luego otro más. La duda se convirtió en algo más fuerte. «Nos dijiste que eran invasores», continuó el hombre. «No que tenían derechos». Vargas apretó la mandíbula. «Todo esto me pertenece». «Entonces muéstralo», respondió el hombre. El aire se volvió denso. Peligroso. Pero ya no era una pelea de armas. Era una pelea de verdad. Y Vargas no tenía cómo sostenerla. «No somos ladrones», dijo otro jinete. «No vinimos a quitarle nada a nadie». La fractura se hizo evidente. Sus hombres ya no lo miraban igual. Ya no con obediencia. Ahora, con dudas. Y eso era suficiente. Vargas lo vio. Entendió que estaba perdiendo. No por fuerza. Sino por algo peor. Por exposición. «Esto no ha terminado», gruñó. Pero su voz ya no tenía el mismo peso. Aidiana lo sostuvo con la mirada. «Sí». Una pausa. Ya terminó. El silencio selló el momento. Vargas miró a sus hombres. Luego a Mateo. Luego a Aidiana. Y finalmente, giró su caballo. Sin gloria. Sin victoria. Se marchó. Uno por uno, sus hombres lo siguieron. Algunos sin mirar atrás. Otros, bajando la cabeza. Cuando el sonido de los caballos desapareció, el aire volvió. Mateo soltó la respiración que no sabía que contenía. Lucas dejó caer los hombros. Habían ganado. Pero no con balas. Con verdad. Las consecuencias llegaron rápido. Días después, las autoridades llegaron al pueblo. Con documentos. Con pruebas. Con nombres. Don Esteban Vargas fue arrestado. Fraude. Amenazas. Despojo de tierras. Su imperio cayó en cuestión de días. Las tierras volvieron a sus dueños. Las voces que antes callaban, comenzaron a hablar. Y el pueblo cambió. Al principio, con cautela. Luego con claridad. Personas que antes evitaban a los Rivera, ahora los saludaban. Comerciantes que los rechazaron, ofrecían ayuda. Incluso algunos de los hombres que cabalgaron con Vargas regresaron. No como enemigos. Sino como hombres buscando redención. Mateo pudo haberlos rechazado. Pudo haber recordado cada traición. Pero no lo hizo. Porque entendió algo. La misma decisión que los había condenado años atrás, ahora les daba la oportunidad de cambiarlo todo. 2 años pasaron. Y el rancho ya no era el mismo. Las cercas firmes. Los campos llenos. Las casas nuevas levantándose alrededor. Ya no eran solo 2 hermanos. Eran una comunidad. Una familia. Un lugar donde otros podían empezar de nuevo. Una tarde, mientras el sol caía, un jinete llegó desde el horizonte. No era amenaza. Era un mensaje. Mateo tomó el papel con calma. Reconoció la letra. Aidiana. Abrió la carta. Las palabras eran pocas, pero suficientes. Había escuchado que el rancho prosperaba. Que habían ayudado a otros. Que no habían olvidado quiénes eran. Y al final. Una sola frase. Un acto de bondad puede cambiar generaciones. Mateo dobló la carta con cuidado. Miró a su alrededor. A su hermano. A la gente. A todo lo que habían construido. Y entendió algo que había tardado 20 años en llegar. No habían perdido todo aquel día en el arroyo. Habían plantado algo. Algo que creció con el tiempo. Algo que volvió cuando más lo necesitaban. Y algo que ahora seguiría cambiando vidas. Porque algunas decisiones
No se miden en el momento en que se toman, sino en todo lo que provocan después.